es un término actual que se está utilizando, y nos sirve a nosotros para empezar la conversación, como haciendo referencia a una cantidad de información, vamos a empezar de supuestas verdades alrededor de este fenómeno del coronavirus, ya sea tanto a nivel de lo que implicaría el virus como tal en su composición pues genética, pero también información alrededor de qué hacer, qué se está permitido, qué están haciendo los otros, y sale, digamos, como una acusación, el adjetivo de falsas, falsas noticias, ¿sí? Los fake news. Y entonces la infodemia, según la OMS, hace referencia a esas falsas noticias que se hacen alrededor de este fenómeno, implicando o insinuando que las verdaderas noticias pues son las oficiales, en este caso las que diga la OMS. Se hace finalmente un mundo de comentarios, de versiones, de interpretaciones, de referencias, realmente un mundo de información que, bueno, a nosotros desde el psicoanálisis nos permite señalar algo que ya Lacan nos había enseñado, independientemente de la infodemia o de la epidemia, sino lo que él llamó una estructura de ficción. Lacan dice que la verdad tiene una estructura de ficción. O sea, lo que conocemos como verdad, independientemente del ámbito en el que estemos, tiene una estructura de ficción. Lacan mismo habla que en relación a un proceso analítico, un psicoanálisis personal, uno tendrá que ir en ese proceso analítico destituyendo una serie de supuestas verdades que nos hicieron daño, que nos enfermaron, siguiendo, digamos, el principio de que la palabra cura y la palabra enferma. Nos aclara Lacan que no podemos pensar en la verdad, en lo que llamamos verdad o verdadero, fuera del registro de lo simbólico. O sea, que no hay verdad fuera de la estructura del lenguaje del ser humano. Y que por lo tanto todo lo que llamamos verdad o verdadero cumple con la estructura del lenguaje, ¿sí? Esta estructura del lenguaje que, como ustedes pueden saber empíricamente o psicoanalíticamente, nos lleva a pensar que no todas las palabras, vamos a ponerlas ahí, las mentiras y las verdades, pero como las dos, tanto la verdad como la mentira, tiene estructura de lenguaje, nos pasa a través de significantes. Y entonces nos va formalizando y nos va diciendo que ningún significante, digamos, por más verdadero que éste sea, es verdadero en sí mismo. Es verdadero independientemente de todo lo demás. Que todo significante necesita de otros significantes para sostenerse, ¿sí? Que toda verdad, vamos a ponerlo así, en el caso de que un significante se pensara como verdad, necesita de otros significantes que lo describan incluso como en el diccionario, que es una palabra que está definida por otras palabras siempre, y que en la definición de lo definido no puede encontrarse lo definido mismo. O sea, la palabra definida no puede encontrarse en la definición. Eso nos va ya dando una idea de la dependencia que tenemos de otras palabras o de otras verdades para sostener algo que pongamos como en la categoría de verdadero o de falso, ¿sí? Pero tiene estructura de lenguaje. No existe una verdad en sí misma. Y aquí podemos irnos también por la línea y el trabajo que hace Lacan en comparación a la verdad y su otro concepto, que es lo real. Lo real no es la verdad. La verdad en todo caso encuentra su límite en lo que Lacan llama lo real
y asevera diciendo que es un real sin ley. Y con ese sin ley nos indica que es un fuera de la ley del lenguaje y fuera de la ley del significante. Aquello que lo real sería aquello que estaría definido por la ausencia de lo imaginario y de lo simbólico. Es decir, lo real vendría a cuestionar finalmente una supuesta verdad en sí misma. Por eso, en comparación al real que maneja la ciencia, al que en este momento el mundo pone como gurú, como guía, como líder, eh, en la ciencia el real que se maneja es un real con ley. La ciencia piensa que existe en el mundo en sí mismo, y ahí supone fuera del lenguaje del ser humano y fuera de la participación del ser humano, que existen leyes en sí mismas, o sea, leyes en lo real de el mundo, de la naturaleza, que son independientemente del ser humano. El real del psicoanálisis no cree eso, sino asegura finalmente que hay un real sin ley, que hay un real que se escapa finalmente de las leyes del lenguaje y junto con eso también de las leyes de la naturaleza, por ejemplo, o de lo que llamamos naturaleza, y que es así, y que ese es lo que podemos nosotros admitir que existe o que no existe. Que existe ese real o que no existe, o que existe pero con ley, un real con ley. ¿Sí? Y junto con esa ley susceptible de ser descifrado, interpretado, incluso desmantelado o superado. Pero en el psicoanálisis no es así. Incluso en una de las publicaciones últimas de Miquel Basol hace referencia a ese punto también. ¿Sí? A cómo el real de la ciencia es muy diferente al real del psicoanálisis y que la ciencia pues no sabe o no quiere aceptar el real que propone y del que parte incluso el psicoanálisis. Tanto, este es mi punto personal, tanto en la clínica, en la práctica con los pacientes, como en la conversación con los otros campos de la civilización, el psicoanálisis, por lo menos el psicoanálisis lacaniano, no podría conversar con los otros campos si no parte o si no toma en cuenta finalmente ese real sin ley, que sorprende, que puede angustiar, que puede en un cierto momento traumatizar, que puede desmantelar toda una estructura, eh, en fin, un real que en cuanto aparece va a estar bombardeado por interpretaciones, por palabras, por imaginarios, y ese bombardeo que tenemos ante el acontecimiento mundial, político, más allá de lo sanitario, con el fenómeno del COVID, es lo que pueden estar señalando como infodemia. ¿Sí? Una cantidad de recursos simbólicos imaginarios que se lanzan y se lanzan a través de la web, finalmente en términos prácticos, para velar, para darle sentido a algo que supuestamente no tiene sentido, que no tiene un orden, que no se conoce, aunque la ciencia piensa, bueno, pero lo vamos a conocer y seguramente se va a conocer, pero que mientras tanto lo único que se puede asegurar en estas verdades mentirosas, ¿sí? Mentirosas porque toda verdad va a necesitar a un sujeto hablante, ¿sí? A un otro que avale, que verifique, que dé contenido a esa supuesta verdad y a un cuerpo vivo, ¿sí? Un cuerpo gozante, ¿sí? Para que una verdad se sostenga. Por eso las verdades siempre han existido y siempre van a existir, pero dependen de cada caso y en cada mes y en cada siglo de las personas, sus creencias, ¿sí? Y sus cuerpos para sostener que algo es verdad. En esta línea es muy legítima, aunque mucha gente ahorita esté combatiendo eso, pero es evidente, es muy legítima la opción o el recurso que tienen personas religiosas
para entender un, un fenómeno social, político, sanitario, que se caracteriza por ser confuso, ser, bueno, eh, poco claro, ¿sí? Ante esa poco claridad o ese real que se ha impuesto, pero no por el bicho mismo, que sí tiene una composición, sino por la súbita aparición y la transformación de la vida cotidiana que ha sufrido la humanidad, bueno, incluso religiones, prácticas religiosas han cedido en la potencia de sus verdades, pensemos en sus dioses, ante la verdad que se intenta imponer y que más allá del virus se le cuelga al virus como una verdad de todos vamos a morir, de él te vas a morir, todos nos vamos a morir, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Y entonces, alrededor de este significante amo llamado coronavirus, se van asociando sobre todo la certeza de la muerte propia, ¿sí? Y de que no sabemos cuándo vamos a morir o cómo vamos a morir, pero todos, los budistas, los católicos, los guadalupanos, todas las religiones están de acuerdo y todo el mundo está de acuerdo en ese sentido, en primera instancia, en la muerte humana, en que no existe una inmortalidad, ¿sí? Y ya en un segundo tiempo pueden decir que esa inmortalidad, bueno, ya tú la podrías lograr si te comportas de cierta manera en el catolicismo, en el budismo, en que probablemente reencarnas o que probablemente te vas a un otro lugar donde está el infierno, el purgatorio, el cielo o distintas versiones como estas. Eh, pero primero es la muerte, ¿sí? Por eso vimos cómo claudica todas estas religiones en sus prácticas ante el mandato uno del quédate en casa y no han podido ir a sus templos y nada por temor, no a su credo, sino a que se manifieste esa verdad humana de que vamos a morir. Uh-huh. Entonces, detrás del virus esto hay una politización de la muerte propia, de la verdad, entre comillas, de la verdad de lo que es la muerte propia. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque, bueno, los grados de mortificación con lo que una persona puede vivir en vida pueden detenerse en el instante de su muerte. Es el caso, por ejemplo, del suicidio. Incluso tuvimos un ejemplo, ¿verdad?, reciente de una persona que estaba en un hospital y que lo diagnostican con el virus y opta por suicidarse. ¿Sí? Si lo que está alrededor ni siquiera es tanto el asunto de la sintomatología y vérselas con lo real del cuerpo propio, sino la ligazón con la muerte, con el significante muerte. Uh-huh. Eh, entonces, bueno, ceden ante esa inminente verdad, ¿sí?, que es la muerte propia, y la ponen alrededor. Es como si el coronavirus fuera la envoltura de la palabra muerte, de la certeza incluso de la muerte propia o de la muerte del prójimo, y se saltara y se soltara y todo el mundo se pusiera a hablar de la muerte, ¿sí?, hablar de la muerte del prójimo, ¿sí?, fuera como una gran conversación alrededor del tema de la muerte propia y de la muerte del prójimo, con la envoltura de un virus llamado COVID, ¿sí? Pero el contenido es ese, y la práctica es también siguiendo dentro de esta no infodemia, según la OMS, pensando que la OMS sí tiene la verdad verdadera, como ellos pueden suponer. Entonces
pequeños argumentos como, bueno, ante la muerte propia, la muerte del prójimo como inminente, quédate en casa, como una manera de evitar que se precipite esa inminente muerte que todos tenemos y todos teníamos desde antes del coronavirus y vamos a tener después del coronavirus. Pero el fenómeno actual es ligar ese tema de la muerte propia y la muerte del prójimo con el tema del coronavirus y sus respectivas curas, ya sea desde el aislarse para tomar una versión, ya sea desde el tener una vacuna para tener otra, ya sea desde tener alternativas médicas como la homeopatía para tener otra, ya sea desde el encomendarse a Dios para tener otra, ya sea desde apelar a que hay poblaciones que no son tan vulnerables a este virus, es decir, ya sea apelando a la maldad de algún grupo que haya diseñado un arma biológica de este tipo, cualquiera de ellas tendrán, digamos, inevitablemente, hasta la de la OMS, la categoría de verdades mentirosas, verdades a medias. Uh-huh. Y lo que sí podemos rescatar, que está de fondo, es la inminente presencia de lo que conocemos como la muerte propia o la muerte del prójimo. ¿Sí? Pero es también una gran oportunidad para darnos cuenta del fracaso de la verdad absoluta. ¿Sí? Para darnos cuenta que las verdades son producto también de consensos. ¿Sí? La ciencia misma sostiene sus verdades a través de ciertos consensos hoy en día, del consenso de los colegas científicos, ¿no? Como ustedes saben, lo que le pasó a Plutón, que producto de una discusión entre científicos, se decidió que Platón, ese es entre filósofos, que Plutón desapareciera como planeta, vamos, ¿sí? Ya Freud, incluso en el texto de Pulsiones y Destinos de Pulsión, nos habla de cómo toda ciencia tiene que partir de ciertas verdades previas y que está condenada a ir permutando esas verdades por unas propuestas renovadas o más acertadas, al grado de que muy probablemente verdades en el inicio de una ciencia terminan siendo descartadas durante el desarrollo de esa ciencia. Así no van a ver inevitablemente, por más que la OMS quisiera que no sucediera así, y por más que la OMS tuviera las mejores intenciones del mundo, es inevitable una infodemia. Pero más allá del coronavirus, ¿sí? Esto es algo del orden de la vida cotidiana, pero el fenómeno del coronavirus nos sigue permitiendo ver cómo cae la idea de las verdades sólidas. Uh-huh. Se hace entonces un enorme consenso para intentar sostener una verdad como única, incluso sancionando al que intente pensar otra cosa, aunque sean cosas lindas como pudiera ser la religión. O sea, gente que salga a decir, bueno, es que esto es un castigo de Dios por tantos abortos, o esto solamente lo va a detener Dios, cosa que escuché en un conocido. Este, y bueno, quedan prohibidas, sancionadas, sesgadas para intentar imponer que solamente hay una verdad, que es la que se acerca a la inminente muerte del prójimo y propia, y que tiene hasta ahorita, según la OMS, solo el recurso del aislamiento para poder evitarla. Y entonces el obedecer esa,
esa práctica está en función de sostener la verdad, de que se puede evitar la inminente muerte a través de una pequeña práctica tan simple, como dicen ellos, es muy simple. Quédate en casa, no pienses, nada más obedece y así haces que sobrevivas tú y sobrevivan todos. Bueno, esa reducción, esa síntesis máxima tiene como característica portar la inminente realidad de la muerte del prójimo y propia con sus incógnitas de cuándo va a morir uno, que es por ejemplo lo que al suicida alcanza a resolver. Dice, a mí no me va a matar el virus, yo me mato primero. Y entonces resuelve la duda de cómo va a morir. Eh, pero, bueno, hay un esfuerzo enorme de hacer un consenso para sostener una verdad única con soluciones al respecto, como el aislarse o querer tener una vacuna, pero inevitablemente van a haber una cantidad de otras reacciones, de otras propuestas, pueden ser religiosas, pueden ser absurdas, pueden ser jocosas, pueden ser de muchas maneras. Uh-huh. Pero son legítimas, también son legítimas, ¿sí? No es posible evitar eso porque de ahí venimos. Esto de la infodemia es algo propio de la época del Google, del Internet, de la era de la informática, en donde tenemos acceso a eso. Ahora, en términos políticos, no en todos lados, ya sea porque no todo el mundo tiene internet o un smartphone, o ya sea porque el gobierno en turno, tipo China, no lo permite. No permite o no le conviene que la gente tenga una infodemia, una pandemia o una explosión de información tipo Wikileaks. Para los que conocen de Wikileaks, es un enlace donde hay una cantidad de información en bruto que no tiene orden, no tiene guía y que si uno entra, que lo que nos promete por lo menos Julian Assange es que es válida, que es información de facto, ¿sí? Pero que uno se mete ahí, tiene que empezar a agarrar piezas sueltas para armar ciertas lecturas. Un momentito más voy a leer los comentarios. ¿Sí? Entonces es inevitable, es propio de esta época, ¿sí? Entonces en esta época que también además de la eh, informática, tenemos una época de la medicalización generalizada. Curiosamente, la población actual, ejemplo Estados Unidos, pero podríamos generalizarlo, ya atiende el asunto de la muerte inminente propia y la del prójimo, por ejemplo, con medicamentos. No solamente la muerte, sino también el displacer, el dolor y ciertas inhibiciones que, por ejemplo, o angustias, síntoma, inhibición, angustia, propio de lo que atiende el psicoanálisis, por el lado de la medicina y de la tecnología y el discurso cientificista y capitalista, se ofrece un mundo de medicamentos que resulta que las características que tiene el virus actual, todos ellos quedan mermados o pretenden quedar como ineficientes para que se pueda aumentar el consenso de que se necesita crear un medicamento, una única vacuna que sería capaz de librarnos de este bicho, de esta envoltura, y junto con la envoltura la ilusión de que uno libra tanto la muerte propia como la muerte del prójimo como inminente. Uh-huh. Es así, pero la característica es que cae este mundo de la medicalización generalizada y todo se concentra. Es como si no se tuviera medicamento alguno para poder combatir una vía que nos llevaría a la muerte propia o la del prójimo, no se contara con nada, incluso como si no se contara con el sistema inmunológico mismo. Este fenómeno
va muy ligado al guión, que es pensar en que se trata de una supermedicina y continuar, digamos, el culto de la medicalización generalizada, pero ahora agregándole la supermedicina que nos libra de la mortalidad. Y bien, ese mundo de la medicalización también cayó. ¿Sí? No está, incluso no está permitido. Lo toman también como fake news. Si tú buscas tus remedios propios, clásicos, ante algún padecimiento eh, respiratorio, está sancionado, incluso puede estar prohibido y puede estar señalado por la OMS como una fake news. La homeopatía misma, que miren que les digo yo que tengo 20 años usando homeopatía, que conozco el discurso como paciente, no como médico, pero me resulta muy agresivo y muy eh, pues poco generoso el sancionar a la gente los recursos que ya tiene. Poner a la homeopatía como fake news, en verdad que es un descaro, es una agresión bárbara, ¿sí? Es un desconocimiento, es una falta de información grave, es una ignorancia grave. Pero quiten ustedes esas, vamos a pensar en la herbolaria mexicana como alternativa para muchos males, ante la diabetes, el cáncer, todas estas enfermedades que son las que resultan eh, presentes en los pacientes que mueren. En ese sentido no hay muerte por COVID, sino hay muerte por pacientes que venían ya muy debilitados y no resistieron, digamos, una reacción en su cuerpo producto de un virus X o Y o Z. Pero recursos que se usan en Zacatecas, aquí que estamos transmitiendo en Zacatecas, se utiliza principalmente en Fresnillo el caldo de rata de campo para ayudar a los pacientes que tienen cáncer. Y a muchos les resulta. Si ustedes quieren saber, producto de la sugestión o producto de reacciones propias del cuerpo, pues del sistema inmunológico ante el bicho que está invadiendo, pero son legítimas. Lo que no me parece a mí legítimo en lo personal es querer evitar, prohibir lo legítimo en el otro. El derecho legítimo de buscar su propia manera de enfrentar la muerte propia y la muerte del prójimo. Ese sería el cuestionamiento ético en relación a querer imponer una única solución ante la enfrenta de vernoslas en un momento dado con la muerte propia o la muerte del prójimo. Cómo salir, cómo defendernos de esa inminencia. ¿Sí? Lo que me parece muy cuestionable es que nos digan que solamente hay una manera. Es tanto como decir que la única manera para ser inmortal es ser católico y poder vivir en la eternidad en otros campos, en el infierno, en el purgatorio o en el cielo. ¿Sí? Sí, solo sí, te conviertes al catolicismo. Decir ese tipo de cosas, imponer una única solución ante la inminente muerte propia o del prójimo, me parece que es muy similar a la Edad Media. En ese sentido puede haber un retorno y un triunfo de la religión en estos mismos momentos. Está por verse. Lo real del virus puede constituirse como un nuevo nombre del Padre que está surgiendo para orientar de forma fóbica, paranoica, delirante a las personas, en suma, a los sujetos de la ciencia, con el objetivo de reorientar nuestra realidad común. Sí, me parece que, bueno, yo estaría de acuerdo con eso, que ya es un significante amo que está circulando de manera viral. ¿No? Es el significante amo
más viralizado, ¿no? Y es un significante amo porque pretende tener una significación única o súper consistente, que ya lo estaba diciendo, que tiene que ver con apelar a estos otros significantes, ¿no? Muerte, muerte propia, muerte del prójimo. Entonces es un significante amo que en ese sentido pretende anudar la subjetividad del parletre del siglo XXI de una manera uniforme. Sí, yo también me acuerdo de un capítulo de Black Mirror, ¿no? Que estamos viviendo, ya no estamos a Black Mirror, estamos viviendo un capítulo de Black Mirror en tercera dimensión y en cuarta. Ya sabemos que es muy exitoso Black Mirror, así como esto. Pero sí, en ese capítulo habían también chips, ¿no? Que venían eh, ya con la información de qué tantas palomitas o qué tantos puntos hiciste de buena conducta y popularidad y qué tantos no. Y en función de eso eras admitido en ciertos círculos sociales o crediticios o políticos, pero un chip donde está tu evaluación, ¿sí? Donde estás evaluado en términos morales y sanitarios. Lo que pasa es que aquí no solamente se queda el asunto en los sanitarios, sino se le agrega inmediatamente la evaluación de la buena conducta, que en este caso, pues la conducta única que nos sugieren y nos promueven según la OMS es el de que pues ahí te quedes en tu casa y ya, ¿sí? Eso sería tener puntos de buena conducta. Y pues estarían, sea que los cumplas o no, que si sales al mercado, que si sales a pasear al perro o no, sobre todo en otros países, porque hasta eso en México hubo una decisión de flexibilidad al respecto y de seguir respetando supuestamente en términos federales los derechos humanos y los derechos civiles. Hay estados en México que ustedes saben que no lo han hecho y además se jactan de que hacen lo correcto porque están imponiendo que la gente saque 10 en la evaluación, que la gente no tenga posibilidad de no sacar 10 porque el sacar 10 es quedarse en casa. Entonces automáticamente en ese chip, por ejemplo, de los jaliscienses, a pesar de que los jaliscienses no estuvieran de acuerdo y apelaran a una otra verdad, a una otra ley, en este caso la federal, en donde no puede ser obligatorio, ni la restricción, ni mucho menos el uso de cubrebocas. Ese es otro ejemplo. ¿Sirve el cubrebocas? ¿No sirve? ¿Sirve para los enfermos? ¿Para los otros no? Este cubrebocas sí, este otro no. En fin, una cantidad de versiones, ¿no? De declinaciones de una supuesta verdad o verdades alrededor de cierto objeto significante o gadget como es ahorita el del cubrebocas. Hace rato acabo de ver a propósito del Día de las Madres que están vendiendo en la televisión un cubrebocas que dice solo para uso exclusivo de la jefecita. O sea, el hacer, digamos, este tipo de cosas, eh, bueno, es que la jefecita, ¿qué quiere decir eso? Que a través del cubrebocas súper poderoso o súper caro, al menos a la jefecita se le libra de lo único que transmite el virus, que es la inminente presencia de la muerte propia o la muerte del prójimo. ¿Okay? Nadie se salve, solamente la jefecita se puede salvar. O sea, jugando y vendiendo estos gadgets, ¿sí? Como siempre ha sido, no es ahorita producto del coronavirus, siempre se hacen este tipo de cosas, ¿sí? El oportunismo del capitalismo y el mercado finalmente, ¿no? Las promesas, estos puestecitos que están en los mercados, por ejemplo en el mercado de la Bola en la Ciudad de México,
donde está el vendedor que te vende los productos para todo, ¿no? Si usted tiene reumas, usted tiene esto, si usted tiene esto, y te vende el producto que lo cura todo. Bueno, eso, por más que lo quieran evitar, por más que no se trata de la vacuna, sino del cubrebocas, que de hecho no sabemos realmente si sirve, si no, y todas las contradicciones propias, bueno, pues forman parte de nuestra vida cotidiana y del próximo Día de las Madres, ¿no? Es así, independientemente del coronavirus. Lo que pasa es que a mí me parece que el fenómeno del coronavirus nos permite ver mejor esta ambivalencia. Por un lado, la caída, ¿sí? De la verdad, ¿sí? O de, eh, en términos de la tranquilidad, de la medicalización, de que estamos más o menos seguros, que sabemos más o menos de qué defendernos, del cáncer, de los accidentes, de la diabetes, en fin, y ahora nos desplazan a todos esos y nos imponen a un gran representante de lo que significaría la posible precipitación de la inminente muerte propia o muerte del prójimo. ¿Sí? Han tenido la habilidad de encapsular una, una verdad en ese sentido, pero agujereada por el no saber de cómo vamos a morir y cuándo vamos a morir. Pero incluso eso nos lo despejan pensando que puede ser hoy o que puede ser si sales al Oxxo o si sales a cualquier cosa, se dinamiza la idea, ¿sí? De la inminente muerte propia o muerte del otro. Y se politiza, por supuesto, se mercantiliza, se politiza. Y por más que esté la OMS y todos sus aliados, un buen ejemplo de eso es, por lo menos la OMS perdió por lo pronto el apoyo de Estados Unidos, que bueno, inmediatamente vino a ser reparado por la economía de Bill Gates. Pero es muy difícil, casi imposible, alcanzar un consenso tan grande. Sin embargo, este fenómeno social nos hace pensar que no es tan imposible, ¿sí? Que sí se puede lograr un consenso muy grande a nivel mundial que rebasa cualquier convocatoria. Ni el Papa mismo, ni el Dalai Lama, ni ningún político fue capaz de convocar tal consenso mundial. Pero el punto, la astucia aquí fue el utilizar lo que insisto, ¿no? la, la, la verificación, la realidad de lo que será nuestra propia muerte o la muerte del prójimo. A eso se le puso la envoltura esta y fue capaz de unificar religiones, países, ciudades, eh, géneros, eh, gran, gran cantidad de pequeñas masas que suelen diverger entre sí, ahora con el gran consenso. Es como todos están de acuerdo en que la muerte es inevitable. Sí, todos están de acuerdo que la muerte del prójimo también. Sí, bueno, pues es probable que eso suceda pronto. Y la única manera de enfrentar esto, de darle la vuelta, es encerrándose o encontrando vacunas. Todo lo que quede fuera de eso será sancionado como fake news. Y bueno, y las políticas que están haciendo al respecto es que el que no obedezca, el que no crea esta super gran verdad, será castigado. En algunos lugares hasta los encarcelan, los multan, los golpean. He visto videos donde les dan tablazos en las piernas a los que en otros países o en pueblos donde ya se rigen por otro tipo de poderes que no es el poder federal o el estatal, donde les dan sus tablazos, ¿no? Para ver si así entienden y admiten la verdad superior. Va por ahí. Entonces, vamos, es por un lado estructural el asunto de las verdades mentirosas, ¿sí? Toda verdad está agujereada por el real del goce de cada quien, ¿sí?
sino es a través del goce de cada... Si uno no puede gozar de ciertas verdades, no las sostiene. Eso ya los dice Freud. Freud dice que para que uno pueda adherir cierto saber, ciertos conocimientos, necesita ese conocimiento proveernos satisfacción. Si no nos provee satisfacción algo o algún discurso, lo desechamos. Si no pasa por el principio de placer, lo desechamos, aunque esté en la línea de la mortificación. ¿Sí? Uno puede aceptar cosas que nos mortifican a cambio de obtener otro tipo de satisfacción a través de eso. Entonces es así, independientemente de la pandemia, la estructura de la verdad es una estructura de ficción. Pero me parece que la epidemia esta nos ha dejado evidenciar cómo caen a pedazos o cómo se fragmentaliza o se pluraliza los nombres de la verdad. Cómo hay una evidencia de que cada quien tiene su propia verdad, su propia ocurrencia, pero hay un súper esfuerzo por eliminar eso y otra vez utilizando el discurso cientificista y capitalista, querer uniformar, ¿sí?, la supuesta verdad. El psicoanálisis sabe que eso está condenado al fracaso, ¿sí?, que necesitará manipular los cuerpos de todos para entonces ponerlos en sintonía con una supuesta verdad, como si fuéramos robots. Nos necesitarían programar con un cassette, pero además quitarnos el cuerpo vivo, para poder lograr algo así. Se necesita del cuerpo vivo, ¿sí? Se necesita del sujeto hablante, tener un cuerpo hablante, un cuerpo gozante, que sea capaz en un momento dado de sostener una verdad, ¿sí? Eso lo vemos ya desde el análisis de cada quien, pero en un esfuerzo superior de intentar consensar una verdad objetiva, única, una verdad verdadera. Eso no es posible, por lo menos desde el discurso analítico, pero puede ser anhelable desde otros discursos, no desde el psicoanálisis, pero desde otros discursos sí, por ejemplo como el político o el capitalista. ¿Sí? Puede ser anhelable eso, puede ser esperable, incluso deseable, pero sería tanto como eliminar las diferencias subjetivas que siempre tienen el derecho de apelar a sus creencias íntimas, como les decía, ya sea a través de sus recursos religiosos, de sus investigaciones científicas, de sus investigaciones médicas. Vamos, eso tendría la gente que hacer un esfuerzo extra para suprimir, digamos, las verdades con las que él vive su vida cotidiana. Y eso sería un desgaste económico libidinal que, bueno, que estamos viendo que sucede, que nadie nos pidió permiso para que eso se intentara, pero que, la sanción de infodemia, ¿sí?, de esta pluralización, esta multiplicación de versiones rotativas, dinámicas, politizadas a veces, ¿no? Hablando de la pandemia se puede aprovechar para descalificar al contrario, al vecino o al familiar o al opositor político, pero que no es otra cosa, ¿sí? No podría ser otra cosa que participar de lo que es la estructura del lenguaje que da la regla para la subjetividad en el ser humano, ¿sí? Entonces, la infodemia y todo esto nos permite, en ese sentido, evidenciar más o con mejor claridad de lo que estamos hechos y de lo que necesitamos para poder vivir tranquilamente o angustiadamente y seguir avanzando en nuestra vida hasta efectivamente el inminente momento de nuestra propia muerte. Eso sería la muerte de los demás.